Hola, sean muy bienvenidos a nuestra línea de tiempo denominada Historia del Trabajo Social en Chile, realizada por los autores Margarita Bravo, María Carrillo, Dafne Gajardo, Juan Manríquez y Valesca Monroy. Quédense para ver más. En el siguiente proyecto daremos constancia de la historia que Trabajo Social tuvo en Chile, para dar a conocer que a causa de cada hecho ocurrido ayuda a lograr resultados positivos en la intervención social, dando a conocer los hitos históricos desde 1925 hasta la actualidad. Se dará a conocer una línea de tiempo en la que mencionamos las etapas, abordaremos los precursores y las pioneras principales de trabajo social, panorama general de las etapas y fechas importantes. El trabajo social es una profesión basada en el respeto a los derechos humanos y que tiene como propósito alcanzar la justicia social, mediante el uso de teorías acerca del comportamiento humano, relaciones familiares y con el entorno. Los principales precursores de trabajo social. Alejandro del Río fue un destacado médico dedicado a la labor social a través de la salud. Impulsó la creación de varios hospitales y establecimientos benéficos, con tal de restar gravedad a los problemas derivados de la cuestión social. Segundo, Vicente de Paul, sacerdote católico francés que en 1633 fundó y dirigió la Orden de las Hijas de la Caridad, un grupo de mujeres consagradas que estaban dedicadas al trabajo en hospitales, escuelas, suscripción de ayuda a los demás necesitados. Tercero, Miguel Cruchaga. Fue un político conservador que además formó parte de varias asociaciones benéficas, tales como la Protección de la Infancia y fundador de la Escuela de Servicio Social de la UCE, principales pioneras del trabajo social, de su esposa Elvira Cornal del Romero. Fue alumna durante los primeros cursos de la carrera en 1925. Luego de su egreso, trabajó en el Hospital Roberto del Río y en la Casa de los Huérfanos. En 1939 hasta 1954 dirigió la Escuela de Servicio Social, aplicando nuevas disciplinas sociales. Leo Cordemán de Bray fue una doctora en Servicio Social, dirigió en sus inicios la primera Escuela de Servicio Social e hizo una gira por el sur de Chile para captar y capacitar a nuevas estudiantes en el área. Nadia Alwin fue una estudiante de trabajo social en la Universidad Católica y directora de la Escuela Elvira de Meade Cruchaga entre 1967 y 1969, en la cual promovió la reconceptualización en un mayor rol de trabajo social con clases populares. El servicio social en Chile se originó en 1925 con la fundación de la primera Escuela de Servicios Sociales de América Latina. Al principio esta disciplina estaba más centrada en el ámbito de la salud, con materias como higiene pública y particular. Con el tiempo, el trabajo social se convirtió en una profesión reconocida en el ámbito académico, y la escuela del Dr. Alejandro del Río adquirió prestigio, influyendo en la formación de las escuelas en otros países de América Latina. En 1930 surgieron las Ollas del Pobre, organizaciones de beneficencia para ayudar en la crisis económica de los años 30. Este mismo año también se reorganizó la Casa de los Huérfanos y la Sociedad de Protección Infantil, con los visitadores sociales asumiendo roles directivos y profesionales en dichas organizaciones. Desde 1933 hasta 1964, las directoras de las escuelas fueron las señoritas Rebeca y Adriana Izquierda, marcando un periodo con un espíritu cristiano y expandiendo el campo social al sector industrial y campesino. Desde 1939 hasta 1954, la escuela del Dr. Alejandro del Río era la única en Latinoamérica, lo que generó gran interés nacional e internacional. En 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda emitió un decreto supremo que organizaba las escuelas de servicio social y las reconocía oficialmente como dependientes del Minedu. Además, se abrió la Escuela de Servicio Social de Santiago, dirigida por el doctor Lucio Córdoba. En 1942 se crearon 4 nuevas escuelas de servicio social en Concepción, Temuco, La Serena y Santiago, todas dependientes del Ministerio de Educación. En 1945 se creó en Valparaíso la primera escuela de servicio social de carácter universitario en Chile, bajo la dependencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. En 1957 las escuelas de Temuco fueron cerradas. Sin embargo, en 1963 se abrió
la carrera de Servicio Social en la sede regional de la Universidad de Chile. En 1957 se construyó el Consejo Electo que posibilitó la construcción de la primera directiva, cuya principal preocupación fue cambiar oficialmente el nombre de visitadora social a asistente social. En el año 1965, en la Universidad de Chile se aprobaron las escuelas universitarias para los servicios sociales y se promovieron las primeras inquietudes de reconceptualización que posibilitó los cambios en cuanto a los contenidos, metodologías y enfoques, propiciándose la perspectiva científica en la intervención profesional. En el año 1966 se creó la Asociación Latinoamericana de las Escuelas de Servicio Social. También se crearon cambios en la reforma educacional chilena, ampliación de la educación básica y la reforma educacional creó un nuevo sistema de ingresos a la universidad. En el año 1967, el número de profesionales en Chile alcanzaba un total de 2.485, de los cuales 1.164 eran del sector público y de ellas 575 trabajaban en el Servicio Nacional de Salud. En el año 1969, Luis Didier Araneda asume como director de la Escuela de la Universidad de Concepción, teniendo el título del primer varón titulado como asistente social. En el año 1970 se buscaba responder una gran interrogante. ¿Qué era el trabajo social? Ese trabajo social, que estaba en crisis, se caracterizaba por la ausencia de un análisis macrosocial de problemas, poniendo énfasis en las personas como causante de ellos, una creencia de críticas a la sociedad. En 1970, tras la elección de Salvador Allende, se produjo una gran movilización social con una grande participación del servicio social que generaliza el término de trabajo social, el cual fue protagonista en el proceso de liberación que proporcionaba el gobierno. En el año 1972, el Departamento de Política y Acción Social, integrada por la fusión de la Escuela de Servicio Social de Santiago, Escuela Dr. Alejandro del Río e Instituto Superior, fue trasladada a la Facultad de Ciencias Sociales, pasándose a llamar Escuela de Trabajo Social. Sucediendo la toma del poder en 11 de septiembre de 1973, el trabajo social y sus profesionales empiezan a sufrir consecuencias a partir de la fecha en la que se instaló una junta militar. Empiezan a ser expulsados de los puestos de gobierno varios trabajadores sociales que se desempeñaban como funcionarios y además las instituciones parapoliciales de la dictadura recurren a arrestos masivos de trabajadores sociales que formaran parte de grupos o asociaciones de izquierda o que fueran sospechosos de ello. Ejemplos de estos arrestos, persecuciones y desapariciones en masa que los trabajadores sociales padecieron en esta época vienen a ser los de Juan Ernesto Ibarra, que a la fecha de su detención se desempeñaba como estudiante de trabajo social y como militante del MIR y desde 1974 detenido desaparecido. Gilberto Victoriano Veloso, que fue estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile y que el día de su asesinato, el 1 de julio de 1985, se desempeñaba como taxista y militante del Partido Comunista de Chile. Elizabeth Cabrera Ballaritz se desempeñaba como trabajadora social egresada de la Universidad de Chile y militante del MIR, tenía 23 años y un hijo en espera el día que fue ejecutada junto a su marido el 15 de septiembre de 1973. En lo que respecta a la carrera, se llevaron a cabo numerosas reformas y cambios patrocinadas por la Junta Militar, cuyo propósito fue destruir la influencia que los postulados marxistas tuvieron en las ciencias sociales. De las 11 escuelas de servicio social que a la fecha se hallaban construidas y en servicio activo, 6 fueron propuestas para su cierre, que desapareciendo 3 de ellas, quedando el resto de las dichas escuelas en servicio regular por unos años. Varias de las funciones que tenía el trabajo social fueron acortadas o relegadas, quedando la carrera y sus profesionales en un segundo plano. Por ejemplo, tuvo que asumir un rol asistencial en detrimento de su rol interventor. Se limitaron sus participaciones y atribuciones en la limitada cantidad de casos en los que su presencia se requería. Asumió un rol de los recursos destinados al auxilio de los sectores de extrema pobreza. En su mayoría de veces las funciones de agente o promotor de desarrollo social fueron traspasadas al voluntariado, quedando sus funciones de intervención en las manos de los funcionarios estatales de aquel entonces. Para el trabajo social y los propios trabajadores sociales, este periodo se caracterizó por las dificultades y restricciones legales implantadas por la dictadura, además de las persecuciones políticas. No obstante, aquello no significó que fuera imposible abrirse paso entre todo ello con tal de desempeñarse entre las clases populares. Ejemplo de ello fue la creación de talleres productivos, ollas comunes, comedores infantiles,
apoyo para cesantes, además de un papel clave en recoger testimonio o prueba de las violaciones a los derechos humanos perpetrados para su denuncia ante el exterior. Conforme se acercaba el fin de los años 80 en el siglo XX, las dichas restricciones legales y persecuciones se fueron relajando y eliminando, más aún entre 1988 y 1990, tras el plebiscito del primer año en que Pinochet dejaría el poder en manos del democráticamente electo Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, y que, en delante de esa fecha, el trabajo social viviría su proceso de reconstrucción. Cuarta etapa, 1990 a la fecha. En los 90, los trabajadores sociales comienzan a reconocerse como mediadores entre la comunidad y el Estado. Los profesionales comienzan a trabajar en la resignificación de las metodologías de intervención en el campo de los derechos humanos. En 1990 se efectúa el retorno a la democracia post-golpe de Estado. En el año 2002 fue la publicación del primer número de la revista Cuadernos de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En el 2003, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule es la primera escuela de trabajo social chilena en acceder voluntariamente al proceso de acreditación de carreras. Luego, en el año 2005, fue la aprobación del proyecto de mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación superior, MESESUB UCM 0401, financiado por el Ministerio de Educación, destinado a apoyar la formación profesional de trabajo social. También se dicta la Ley 20.054, que restituye el rango universitario a trabajo social. Por efectos de la ley, el título profesional universitario en posesión del grado de licenciatura corresponde a trabajador y trabajadora social, reservando el título de asistente social para profesionales formados en institutos profesionales. En el año 2011 fue la incorporación de trabajo social como disciplina del Grupo de Estudios de Sociología y Ciencias de la Información del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. En el año 2015 fue la conmemoración de los 90 años de la fundación de la primera escuela de trabajo social en Chile y en América Latina, en un acto central realizado en el Salón de Honor de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Como vimos anteriormente, en el trabajo social, al igual que en las demás profesiones, han tenido sus altas y bajas. Ha empezado desde cero, experimentando cómo ayudar a las personas, cometiendo errores en el proceso, sacando enseñanzas de aquello, actualizándose dependiendo la época en la que se encuentra, sumando conocimiento para estar al alcance de los problemas de las personas. Espero que les haya encantado nuestro trabajo. ¡Adiós!